poder. Tuvimos que, dada la emergencia en Santiago de Chile, postergar la entrevista relacionada con este tema, porque sacamos hace poco al gobernador regional metropolitano ante la alerta de inundaciones, pero ahora agradecemos al profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Arthur Murta, conectarse con nosotros para hablar de lo que está pasando con el expresidente Jair Bolsonaro y el juicio en su contra. ¿Cómo está, Arthur? Hola, buenos días, muy bien. Un gusto estar con ustedes otra vez. Muchas gracias por estar conectado con Latinoamérica a través de DNews. Cuéntenos, háganos un resumen de lo que se presentó ayer en el juicio, pues según quienes impulsan el acusamiento contra Bolsonaro, estarían las pruebas sobre la mesa para acusarlo de abuso de poder. Sí, toda la gente cree aquí en Brasil, incluso Bolsonaro y su partido, que él va a tener la condena. Hay 7 jueces aquí en Brasil y lo que está se discutiendo ahorita en Brasil es si los 7 jueces van a votar por la inhabilitación de Bolsonaro o si va a ser tal vez un 5 contra 2, porque hay 2 jueces que son jueces que tienen una cierta simpatía por la tesis política, por la tesis de derecho, de que tal vez Bolsonaro no haya cometido un crimen o algo de ese tipo. Pero lo que pasa en Brasil es, Bolsonaro, el año que pasó, el 18 de julio, hace casi un año, Bolsonaro convocó a los embajadores extranjeros que están aquí en Brasil para hablar que las máquinas de votación de Brasil no serían confiables. O sea, es decir, las mismas máquinas de votación que han elegido a él en 2018. Así que por cuenta de eso, de esta reunión con los embajadores, que fue una reunión transmitida por la televisión, por las redes sociales de YouTube, Instagram, Facebook, hay un entendimiento del Tribunal Superior Electoral de Brasil de que eso fue una maniobra política de Bolsonaro para intentar hacer un desbalance en la elección y hacer una maniobra política que pudiera traer algún gano para su elección el año que pasó. Perfecto. Pero como no... Tengo una duda en ese sentido, que es la tesis que acusa, ¿no es cierto? Luego le voy a preguntar por la otra tesis, la que señala que no se habrían pasado a llevar algún reglamento o normativa concreta. Lo que usted acaba de comentar, más allá que uno pueda decir tensiona las democracias, invalida el proceso electoral, porque efectivamente además detrás de quienes irrumpieron además, por ejemplo, en los edificios estatales, ¿no es cierto?, en enero de este año, tras la asunción de Lula, había muchas personas que creían que la elección había sido fraudulenta. Pero eso es una cosa, y otra cosa es si se están pasando a llevar leyes o normativas. De ese argumento, ¿cuáles están respaldadas legislativamente como para avanzar en penas o sanciones? Claro. La cosa de que un mandatario pueda ser inelegible o inhabilitado en Brasil no es algo nuevo. O sea, eso pasó en Brasil, por ejemplo, en 2016-17 con la fórmula Dilma Rousseff y Michel Temer. Pasó algo similar a este momento. Es algo que se pasa con una cierta frecuencia aquí en Brasil con alcaldes. O sea, en elecciones para alcaldías en Brasil, el Tribunal Superior Electoral puede hacer un juzgamento para entender si hubo allí alguna maniobra política o no. Así que eso que está pasando ahora con Bolsonaro no es algo nuevo en Brasil. De hecho, no es algo nuevo en Latinoamérica. Claro. Es decir, es algo que han pasado en Latinoamérica, en muchos países. Pero yo creo que lo que está ahora nuevo es que es la primera vez que hay un exmandatario que puede tornarse inhabilitado de sus derechos políticos, de un cargo político, porque eso es importante hacer la separación. Bolsonaro no va a tener la suspensión de sus derechos políticos, es decir, Bolsonaro puede quedarse en la vida política de Brasil, pero Bolsonaro va a quedarse inelegible, inhabilitado, y ese es el punto. Y va a ser la primera vez que eso va a pasar porque un exmandatario ha
hecho dudas, ha ponido dudas del mismo sistema electoral que ha electo a él. Claro. Ahora vámonos a la otra tesis, entonces, para avanzar en primero aclarar si este es un juicio político o es un juicio legal, normativo, que puede involucrar a cualquier ciudadano en materia civil, ¿no es cierto?, o política, pero no política, perdón, penal, y que podría pasarle a cualquiera porque la regla está clara, la ley está clara. Sin embargo, claro, hay quienes señalan que no. ¿Cuál es la tesis de aquella parte? Claro, tu pregunta es muy interesante porque no es un juicio político. El juicio político solamente el Congreso Nacional podría hacerlo. Es un juicio legal, es un juicio del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Y la tesis es, hay solamente un punto, que es: el 18 de julio del año que pasó, Bolsonaro convocó a los embajadores extranjeros en Brasil para poner dudas del sistema de votación de Brasil. Y por eso la tesis es que Bolsonaro estaría haciendo como que la preparación del terreno para imputar un golpe de Estado. Esa es la tesis, es solamente eso. La cosa es que con lo que pasó en Brasil el 8 de enero de este año, con la invasión de los militantes de derecho de Bolsonaro al Congreso Nacional, al Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, eso que ha pasado en enero de este año fue puesto ahora en las pruebas. Perfecto. Por la acusación, fue puesta en las pruebas en la acusación para decir que por cuenta de lo que pasó en enero hay todavía más pruebas de que Bolsonaro intentaría dar un golpe. Perfecto. Entonces, entiendo que lo que dice la legislación no es que uno no pueda hablar contra el sistema electoral, sino que no sé qué puede hacer es incitar a un golpe de Estado. Y eso, con lo ocurrido el 8 de enero, estaría reforzando la tesis de quienes lo quieren acusar. ¿Qué dicen? O al menos, ¿cuál es la tesis que hasta el momento podría ser la que tienen los dos jueces que votarían en contra? La tesis es que Bolsonaro estaría en esta reunión con los embajadores haciendo solamente algo que un mandatario puede hacer. O sea, la tesis es que Bolsonaro era el presidente de Brasil y solamente convocó una reunión gubernamental con los embajadores que estaban en Brasil para hablar de cómo serían las elecciones en Brasil. O sea, la tesis es que Bolsonaro tenía la posibilidad de hacerlo por ser el presidente de Brasil, que Bolsonaro podía convocar a los embajadores para hacer una reunión para explicarlos cómo funcionaría el sistema electoral de Brasil. Esa es la tesis. Ahora, que todavía... Claro, sería interesante ver, por ejemplo, si en la invitación que se cursó o cuando se le dijo a la televisión pública que tenía que discutir, se incorporaba ahí la idea de que las elecciones iban a ser fraudulentas. Es eso. Y esa es la tesis. Y todavía hay una segunda tesis, un poquito que todavía se está hablando ahora, que es, bueno, Bolsonaro, de hecho, hizo una charla complicada a los embajadores, pero hay una tesis que dice que este fato político no iba a ser tan grave y hay un precedente en el Tribunal Superior Electoral de Brasil, porque algunos alcaldes de Brasil ya tuvieron su inocencia puesta por el tribunal por este punto, por el punto de que no sería un fato grave lo que ha pasado en las elecciones. Así que tal vez eso pueda parecer igual. Perfecto. Sabemos que hay un periodo de tiempo hasta que continúe este juicio que se inició ayer. ¿Qué viene para más adelante? Bueno, todavía se pensaba que por anoche tendríamos el resultado de la votación, pero eso no pasó. Hay una expectativa que eso pueda pasar hasta la próxima semana, pero si uno de los jueces solicitar más tiempo, es posible que eso lleve un par de meses más. Así que no tenemos tanta certeza, pero hay casi que un consenso en Brasil de que la inhabilitación va a pasar. La cuestión va a ser un 7-0 en los votos de los jueces.
5-2. Solo para terminar, profesor, el clima también, porque recordemos que cuando tuvo que salir Bolsonaro porque perdió la elección, el clima también en la ciudadanía terminó generando, entre otras cosas, el asalto a los 3 edificios gubernamentales o estatales. En este caso, ¿cómo está esa efervescencia también, por ejemplo, en los seguidores de Bolsonaro? Es un punto muy importante porque Bolsonaro tuvo 48% de los votos en las elecciones de Brasil, así que casi que mitad del país tiene una simpatía por Bolsonaro y eso no es algo que se pueda sacar de nuestra visión, ¿no? Próximo año nosotros vamos a tener elecciones en Brasil, elecciones municipales y en 2026 elecciones presidenciales otra vez. Así que aunque Bolsonaro se quede inhabilitado, por cierto, va a ser una persona muy fuerte en la vida política de Brasil, porque muchos otros candidatos van a querer que Bolsonaro se quede con él para tener fuerza. Y hay todavía un miedo de algunos sectores de Brasil de que la condena de Bolsonaro pueda victimizarlo y todavía limpiar su imagen de alguien que pasó por una injusticia, y esa injusticia podría potenciar Bolsonaro no como candidato porque estaría inhabilitado, pero como alguien importante para influenciar los votos en las próximas elecciones de Brasil. Muchas gracias, académico Artur Murta, Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, por esta conversación sobre el juicio que está iniciado en contra del exmandatario Bolsonaro, conversando con toda Latinoamérica a través de DNews. Muchas gracias. Les agradezco más una vez. Que esté muy bien.